La modificación de las creencias fundamentales de la Iglesia votadas en el Congreso de la Asociación General en el año 2005 llevó como título Crecer en Cristo. Al analizar la declaración es evidente lo siguiente: Jesús derrotó a los poderes satánicos y las fuerzas del mal. Por medio de Cristo tenemos la victoria sobre esos poderes y hay condiciones para que estas victorias se logren en la experiencia de una persona. Estos puntos ocuparán nuestra atención las 3 próximas semanas. Por esta semana consideraremos la victoria de Cristo en la cruz, por su victoria sobre el pecado y sobre toda otra fuerza que opere en contra de la humanidad y de la creación de Dios. Cristo ha logrado la salvación para nosotros. Al captar lo que Cristo hizo en nuestro favor, comprenderemos mejor lo que podemos tener en nuestra vida ahora, aquí en este mundo. Su victoria puede ser la nuestra solo si la reclamamos, porque no importa lo que Jesús haya hecho por nosotros, debemos elegir aceptarlo. Por eso la victoria no se da automáticamente a cualquier persona, solamente a algunos. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un programa que Nuevo Tiempo trae hasta su hogar cada semana con el único propósito de expresarle los profundos conocimientos de la Biblia. Cada semana estamos haciéndolo a través de invitados muy apreciados y queridos de Nuevo Tiempo. Ya hemos tenido al comienzo de esta serie a Pastor Quinteros. Bienvenido, Guido, espero que el Señor te bendiga. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión. ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios, disfrutando del estudio de estas preciosas lecciones que sin duda van a ser de gran utilidad para la iglesia. La verdad que son lecciones que nos están impresionando mucho. A ustedes, amigos, esperamos que durante el programa de hoy realmente podamos lograr captar la importancia que tiene una doctrina, por decirlo de una forma, que tiene que ver con el crecimiento espiritual. Me parece que va a ser muy interesante, que va a ser muy importante que usted la pueda captar en su esencia total, porque no solamente tiene que ver con el hecho de que Cristo nos haya salvado, la doctrina que vamos a estudiar hoy, sino tiene que ver con la manera como nosotros nos conducimos a partir de esa salvación que Cristo nos ofrece. Vamos a ver un video, unas imágenes que nos van a ayudar a hacer un pequeño resumen del capítulo de hoy. El agua es elemento esencial para la mayoría de las formas de vida conocidas por el hombre. Sin ella no existiría el crecimiento de las plantas, de los animales, ni mucho menos la propia vida de los seres humanos. A modo de ejemplo, para refrendar la magnificencia del agua, el cuerpo humano está compuesto en un 71% de este elemento. En los animales, el elefante se lleva el récord con un 70%, y entre las frutas y vegetales, la sandía y el tomate ganan con un 92% y un 95% respectivamente. La misma Biblia habla de esta creación de Dios y le da una connotación de salvavidas en el aspecto físico y espiritual. La abundancia de aguas con que se describen la protología y la escatología bíblica muestra simbólica y palpablemente la manera en que los hebreos se relacionaban con el agua, algunas veces como fuente de vida y otras como aparato destructor. La voz agua aparece 582 veces en el Antiguo Testamento y cerca de 80 veces en el Nuevo. En nuestros días el agua es también el sustento de la economía, al ser el soporte de la electricidad mundial. También el sistema de agua potable y todo el trabajo doméstico están sujetos a ella. Siempre que una de estas redes ha fallado por alguna razón, nos hemos visto sin duda en problemas. Incluso el acceso a agua potable se ha incrementado durante las últimas 2 décadas en la superficie terrestre. Pero estudios de la FAO
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, estiman que 1 de cada 5 países en vías de desarrollo tendrá problemas de escasez de agua antes del año 2030. La ciencia también entrega datos interesantes sobre el agua en nuestro sistema solar. Observaciones y estudios han concluido que existe principalmente en forma de hielo y en vapor y constituye gran parte del material que compone a los cometas. Recientemente se han encontrado yacimientos de hielo en la Luna y algunos satélites lunares como el Europa de Júpiter y Encélado de Saturno poseerían agua en forma líquida bajo su extensa y gruesa capa glacial. Dios creó y dispuso de este elemento para su creación, y es sin duda una clara comparación de lo que es el sustento del mismo Dios guiando nuestras vidas. Bueno, me parece que después de este análisis o esta, no sé cómo llamarle, una metáfora del agua, ¿no es cierto?, la esencia que tiene sobre la vida humana, se hace como fundamental entender el concepto bíblico de lo que significa revitalizarse en la persona de Cristo, ¿cierto? Así como el agua es tan vital para la existencia de la vida, me parece que lo que puedo deducir, ¿no es cierto?, es que es tan vital también la presencia de Cristo en forma continua en la vida para poder salir adelante de este problema que nosotros estamos confrontando entre las fuerzas del bien y el mal. Dicho de otro modo, usando la ilustración del nacimiento, ¿no? Claro. Alguien dijo que si todos los niños que nacieron en este mundo estuvieran vivos, ya no habría lugar para más personas en este mundo, lo que significa que muchos nacieron, pero no crecieron. En la vida espiritual pasa lo mismo. Podemos nacer en el reino de Dios, pero si no crecemos, en algún momento todo lo anterior pierde efecto. Bueno, hoy día vamos a estudiar esta doctrina que lleva por título Crecer en Cristo, que es la doctrina número 28 de la serie de doctrinas que la Iglesia Adventista sustenta. Pero antes de ir en el análisis de ella, quisiéramos tener una oración. Guido, por favor, nos acompaña. Querido Dios, una vez más, muchas gracias por estudiar este tema del crecimiento espiritual. Tú permitiste que naciéramos en el reino de Dios, tuyo, Señor, pero ahora queremos crecer también. Y para eso te pedimos tu ayuda y tu presencia en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Estamos junto a Guido, quien ya en alguna lección pasada nos acompañó, la primera para ser específico, él es pastor de la Iglesia de Fe y Esperanza, del Distrito Fe y Esperanza, ¿no es cierto? Y vamos a analizar juntos esta lección que tiene que ver con crecer en Cristo. ¿Por qué surge esta doctrina? Porque antes habían 27 y ahora hay 28, se agregó esta doctrina que tiene que ver con crecer en Cristo. ¿Cuál es la razón por la cual el Congreso Mundial dijo vamos a dividirla, mejor la última doctrina? Bueno, en realidad yo creo que surge de una gran necesidad de la Iglesia, en términos de que la doctrina de la salvación se centraba, por así decirlo, en ser libres de una esclavitud. Y esta segunda parte, o la doctrina del crecimiento, tiene que ver con ese caminar diario hasta llegar a la meta que Dios nos ha trazado. Entonces, la doctrina de la salvación solamente se abocaba en muchos casos, aunque hacía mención de esto, pero no se concentraba en la salvación. Pero, ¿qué en cuanto al diario vivir? En el perdón del pasado, pero ¿qué en cuanto a mi presente y mi futuro? Entonces, ahí era necesario analizar un poquito más en detalle, porque tan importante como ser liberado de la esclavitud es seguir caminando hacia la Canaán celestial. ¿Podría decirse en términos teológicos que esta doctrina es algo como uno dice la santificación? Correcto. El proceso de santificación. Correcto. Porque tenemos la parte que es la justificación, que es la obra que Cristo hace. Así es. Pero por otro lado está todo el proceso de vida que
que va a lo largo de la experiencia cristiana. Correcto. Hasta que el Señor venga. Correcto. Bueno, me parece importante cómo es que se gesta esto, porque algunas personas podrían decir, bueno, Cristo nos salva, Cristo nos salvó, pero la salvación depende justamente de hacer ciertas cosas. ¿De qué depende en el fondo la salvación? Bueno, Porque si la doctrina de la salvación, ¿no es cierto?, depende de Cristo, ¿por qué la permanencia de esa salvación tiene que ver con hechos que nosotros tengamos que hacer desde el punto de vista del crecimiento? me gustaría explicar este detalle en una experiencia que está claramente expuesta en la Biblia. Me gusta ver al pueblo de Israel sometido a la esclavitud egipcia, que es la realidad de todo ser humano cuando nace en este mundo, esclavos del pecado. Me gusta pensar de que por sí mismos los israelitas era imposible que se liberaran del yugo egipcio. No tenían ejército, eran simples esclavos. Era imposible. Pero Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, llama a un hombre, Moisés, y fue Dios quien los salva, los liberta de la esclavitud. Hasta ahí está bien. Eso se llama salvación en términos teológicos. Pero una vez que el pueblo de Israel sale de Egipto, y perdónenme lo que voy a decir, pero lo que en realidad salió de Egipto fue una tracalada de esclavos, que durante 400 años y algo más fueron sometidos a una brutalidad. Y cuando una persona es sometida por tanto tiempo a la esclavitud, su mente se embrutece. ¿Qué es lo que sacó realmente Dios? Una tracalada de esclavos. Y ahí viene la intervención divina nuevamente para hacer de esa tracalada de esclavos en personas aptas e idóneas para entrar a la Canaán terrenal en este caso. Entonces, si la salvación en Cristo, mediante ese corderito que fue sacrificado en la Pascua, era la salvación de un pasado ignominioso y de esclavitud, ahora los israelitas caminaban en el desierto, pero estaban todavía siendo esclavos de sus propias pasiones, de sus propias tendencias, de su propia naturaleza pecaminosa. Y así como Cristo los libró de la esclavitud de los egipcios, ese Cristo tendría que acompañarlos también para que se liberen de su propia esclavitud, de sus pasiones, de sus tendencias pecaminosas. Y es ahí donde el crecimiento que Dios quiere de sus hijos lo plantea de la siguiente manera. Háganme, dice, un santuario para que yo habite en medio de ustedes. El crecimiento es imposible si Cristo no está en medio de nuestras familias, en medio de nuestra vida, en medio de nuestra iglesia. Y a través de la construcción de ese santuario, que no era otra cosa que la compañía diaria de Dios para esa gente que ya había sido salvada de la esclavitud, pero que todavía no había sido librada de la esclavitud, del pecado de sus propias vidas, se torna importante. Entonces, hay dos cosas que Dios se propone enseñar a su pueblo. Primero, a través de la construcción del santuario. La primera gran verdad, que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecado. Vale decir, esa sangre que derramó ese corderito la noche de la Pascua, había que tenerla presente para también ser victoriosos mientras caminábamos en el desierto. Segundo, Dios le dice, yo quiero habitar en medio de ustedes. Dios tiene que estar al centro de nuestra vida, en el centro de nuestra vida. ¿Por qué? Imagínense ustedes a un pueblo esclavizado durante 400 años. ¿Qué tipo de lenguaje usaba? Un lenguaje descalificador, un lenguaje soez, un lenguaje hiriente. ¿De qué manera ese pueblo iba a empezar a hablar el lenguaje del amor si no era
disfrutando de la presencia de Dios diariamente a través del sacrificio del corderito matutino y vespertino. Entonces, el crecimiento en la vida de un cristiano está basado sobre el mismo principio de la liberación. La liberación fue por la sangre de Cristo y el crecimiento de la misma manera. Entonces, por eso es que Dios les había pedido que construyeran un santuario, y a medida que ellos andaban acercándose más a la Canaán, tenían que mirar todos los días ese sacrificio que el sacerdote lo realizaba en el santuario en la mañana y en la tarde. Ahora, es importante esto que tú mencionas del santuario, porque me imagino que para algunas personas que están mirando el programa, el tema del santuario es una cosa media extraña, ¿cierto? Para los que son miembros de la iglesia o forman parte del mundo evangélico, me parece que el concepto santuario algo lo pueden manejar. Esta es una doctrina principalmente adventista, por decirlo así. No son muchas las congregaciones que manejan esto de la doctrina del santuario. Sin embargo, hay que entender algunos conceptos acá, yo creo que hay que aclararlos. Por ejemplo, los conceptos del cordero, porque tú mencionas el corderito de la mañana y de la noche. Hay que clarificar también los conceptos que tienen que ver con el santuario propiamente tal, de qué estamos hablando acá. Y también tenemos que entender el concepto del por qué, como ya mencionaste tú, Dios está en el centro de toda esta formación. Porque alguien dijo una vez que la religión es la religión cristiana es una religión de redención, es esencialmente. Y como es una religión, entendemos, de redención, a mí me gustaría que al volver porque vamos a ir a una pausa, al volver de la pausa, tú nos explicaras un poco cómo es que se gesta en términos físicos, primeramente, esto de la ejemplificación de la redención a través de los sistemas sacrificiales probablemente que estaban en el pueblo de Israel, para luego poder entenderlo un poco más espiritualizado a la realidad que nosotros tenemos aquí en nuestra experiencia cristiana. ¿Te parece? Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos y volvemos, manténgase allí y continuaremos con lecciones de la Biblia. Estamos de vuelta en Lecciones de la Biblia, aquí en Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Gracias por haber permanecido fieles a la sintonía. Estamos desarrollando hoy día el programa que tiene que ver con el crecimiento espiritual, el crecer en Cristo. Sin embargo, es probable que hayan algunas inquietudes que ustedes están teniendo respecto de lo que estamos hablando. Para eso ustedes pueden llamar al teléfono 284-4218, o podrían también marcar el 800-200-054, que es nuestra línea gratuita, o simplemente escríbanos ahí lecciones@nuevotiempo.cl. Le repito, lecciones@nuevotiempo.cl. Me imagino que estará pasando ahí en la parte inferior de su pantalla para que usted anote estos números, anote esta dirección de correo y por favor escríbanos para tener el feedback de lo que estamos estudiando juntos. Fuimos a hacer preguntas a nuestros amigos en distintas partes de la ciudad y le hicimos una pregunta relacionada con este tema. La pregunta fue: ¿el sistema actual nos hace ser esclavos? ¿La vida que llevamos, cómo estamos viviendo, es una vida algo así como esclavitud? Esto fue lo que ellos nos respondieron. Sí, somos esclavos del consumo, somos esclavos de la hora, de las redes sociales, de los celulares, de todas esas cosas. Sí, somos esclavos del comercio, del mercado. No como esclavos exactamente, pero sí trabajando bajo un sistema donde lo laboral no funciona como debiera funcionar. Por supuesto. ¿Por qué? Por el consumismo, la plata, por esas cosas. Una pregunta filosófica, pero es una realidad. Por la alza de todo, de los precios, del pasaje. Por las largas horas de trabajo. La gente tiene que llegar a su casa a seguir trabajando, sobre todo las mujeres. Me voy en la base de todo lo de lo que está poniendo ahora el presidente, de las reglas, de los diferentes propósitos que él tiene, para mí son nulos.
Porque en realidad la esclavitud yo creo que se cambió de las cadenas que podíamos tener anteriormente por la gente que nos podía presionar de una forma, físicamente, ahora que nos tiene metido en un sistema en el cual la esclavitud se transformó en las tarjetas, en el mercado, en el consumo. Porque no creemos en Dios, pues. Porque tú trabajas para pagar las tarjetas de crédito, no trabajas para vivir. Y mientras la gente no tenga fe en Dios, esto no va a cambiar. Bueno, creo que la gente lo reconoce, ¿no? Así es. Estamos esclavos de aquí, decía, de la tarjeta de crédito, trabajamos para pagar las cuentas. Es interesante, la gente reconoce que vive en una situación de apremio, ¿no? En un concepto de esclavitud. Y yo creo que ninguno dijo que no estábamos en la esclavitud. Claro. La mayoría declaró o afirmó que sí. Vivimos en una esclavitud de consumismo, etcétera, tantas cosas. Es complicada la vida hoy día, ¿no? Realmente. Desde todo punto de vista. En la medida en que, Patricio, no entendamos los propósitos de Dios, de cómo liberarnos de ese tipo de esclavitud, obviamente podemos tener una fachada de cristianismo, pero en lo más íntimo de nuestro ser seguimos reconociendo que como esclavos no hacemos lo que queremos, sino lo que se nos impone. O sea, que finalmente a mí me parece que en todas las cosas de la vida, nosotros tenemos que aceptar de que nos guste o no, nosotros siempre vamos a estar sometidos. Así es. Si no estamos sometidos, o sea, si no nos autoimponemos algún tipo de sometimiento, lo cual sería penoso, o metas, me refiero, metas, objetivos, planes de la vida, estamos sometidos a lo que los otros determinen respecto de nuestra vida, humanamente hablando. Así que podríamos decir que estamos en una situación bastante pesimista, en un mundo que está sometido a una condición de pecado, por otro lado. Vale decir, de alguna forma tenemos que aceptar nuestra condición de una esclavitud severa. Lo que me da cierta, no sé si tristeza o inquietud, es que mucha gente, aunque dice, como muchos de ellos reconocieron que están esclavos, pero realmente lo asocian a una esclavitud de servidumbre, relacionado con el trabajo. Pero no sé cuánta gente realmente está consciente de la verdadera esclavitud que tenemos, porque me parece que por ahí está el drama que estamos viviendo nosotros humanamente. Eso por un lado, no es consciente del grado de esclavitud espiritual a la cual estamos sometidos. Y menos todavía es consciente de la liberación que el Señor Jesús quiere darnos a ese tipo de esclavitud. Vale decir, si no reconozco que estoy enfermo, voy a tener problemas en aceptar el remedio que se me ofrece. Y esta doctrina de la Iglesia, que es una doctrina bíblica del crecimiento espiritual, justamente pone el dedo en la llaga. Ya fuimos librados por Cristo Jesús. Ya tenemos un futuro, un camino por recorrer. Pero el Señor es consciente de nuestras limitaciones. Estamos caminando todavía en calidad de esclavos, pero ahora de una esclavitud diferente a la que teníamos en Egipto. Ahora, esa misma sangre que Cristo derramó en la cruz es suficiente también para librarnos de este tipo de esclavitud. ¿Cómo? ¿Cómo es que Dios se propone ahora librarnos? Sí, ahí es lo que quería. ¿Me podría explicar un poquito cómo es todo ese tema sacrificial? Porque para entender lo otro tenemos que entender el funcionamiento del tema del santuario en el pueblo de Israel. Correcto. Entonces, otra de las lecciones que el Señor se había propuesto enseñar a través del sistema de sacrificio del santuario, quiero repasar brevemente. La primera de ellas era que el pueblo de Israel tenía que entender que sin derramamiento de sangre no existe liberación. Segundo, sin la presencia de Dios en medio de nuestra vida no es posible cambiar de hábitos. Vamos a seguir siendo los mismos esclavos más cerca de Canaán, pero con las mismas tendencias. A través del sistema sacrificial, Dios nos estaba demostrando que las cosas se deben hacer en esta vida como el Señor lo manda, no como yo creo que se deben hacer. Por eso que la Biblia se explaya en las ordenanzas en cuanto a los sacrificios. ¿Cómo el sacerdote debía proceder? Nada
incluso de la construcción del santuario, era dejado a iniciativa humana. Nada. Nada que tenga que ver con el plan de salvación, Patricio, tiene en absoluto que ver con mi propia iniciativa. Cuando Dios le dice que construye un santuario, que es la capital, que es el centro donde Dios elabora mi salvación, trabaja por mi salvación, le da los más mínimos detalles de la medida, de los materiales, de la altura, de la calidad de materiales, del color, de la calidad. Porque nada del plan de salvación, nada, absolutamente nada, puede... No tener al azar. Azar ni para la iniciativa del ser humano. Claro. Entonces, cuando Dios diseña ese sistema de sacrificio, lo que quiere hacer es mantener viva en la mente de ese pueblo que hay un Dios que los está acompañando, que hay un Dios que los salvó y que los quiere salvar a diario de este tipo de esclavitud que mencionaban nuestros amigos en la calle. ¿Cómo? Entonces, y ahí viene nuevamente la relación, porque a través del sistema de sacrificios, Dios llamaba a su pueblo a congregarse, a relacionarse con Él. Y el centro de esa relación era Cristo. Ahora, había un santuario ahí en el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Correcto. Un santuario, una tienda, digamos así, que estaba dividida en dos partes. Que era desarmable, claro, y que iba caminando con el pueblo. Y avanzaba con el pueblo en el desierto. Ahora, todo giraba en torno al santuario. Todo giraba, la vida del pueblo era en torno al santuario. Correcto. La pregunta sería, si yo no tengo una concepción, por ejemplo, la iglesia, ¿qué es la iglesia para mí? ¿La iglesia puede transformarse como en ese santuario? ¿Mi vida tiene que girar en torno a la vida de la iglesia? Si soy un cristiano, no sé, algún hermano, algún telespectador que no asiste a la iglesia, ¿puede de alguna forma tener una vida espiritual sin que vaya a una iglesia, por ejemplo? Bueno, si la vida cristiana del pueblo de Israel estaba centrada en un santuario, en una vida cristiana, una vida religiosa, insistiendo en esta idea de que el cristianismo es una vida de liberación, el cristianismo tiene que ver con una religiosidad. Ya, yo creo que lo que Dios se proponía a través de ese santuario era inculcar en la mente del pueblo la dependencia. Jesús lo dijo claramente: permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Cómo es que permanezco en Él? Él ya me salvó, pero sin permanencia no existe salvación. Lo digo de otra manera, la muerte de Cristo, sin su intercesión por cada uno de nosotros, no tiene sentido. Y la intercesión de Cristo sin la muerte tampoco. Las dos cosas tienen que ir juntas. Sí, pero, por ejemplo, ¿cómo yo logro eso? Porque en el caso del pueblo de Israel, ellos estaban obligados a observar el santuario todos los días, pero resulta que yo, cualquier individuo, tiene que dar un paso natural, tiene que ponerse en torno a algún, entre comillas, santuario de su vida. Porque si yo no tengo ningún interés en las cosas espirituales, si yo no tengo realmente un valor por la espiritualidad, soy un esclavo. Muy y bien. el esclavo no... Ya. Mira, ahora, Guido, hay personas que realmente no tienen absolutamente ninguna conciencia de que están perdidos. Bueno, incluso solamente el hecho que lo digamos en pantalla le puede sonar raro. ¿Por qué yo estoy perdido? O sea, porque uno llega a un grado de esclavitud, el pecado produce tal ceguera en las personas que finalmente las personas ni siquiera saben que están perdidos. De hecho, hay parábolas de Cristo respecto de eso, por ejemplo, la parábola de la moneda, está la parábola de la oveja, del hijo perdido. Es decir, hay una esclavitud de una ceguera de entender cuál es realmente mi condición de esclavo, que muchos no la vemos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con esas personas? Porque si no me doy cuenta, ¿cómo voy yo al santuario? ¿Cómo yo voy a entender esto que estamos hablando? Que es muy bonito, dicho sea de paso. Sí, correcto. Mira, lo que te decía del santuario era una ilustración. Obviamente las circunstancias del pueblo de Israel, geográficamente hablando, ellos eran un pueblo que caminaban por el desierto hacia un lugar determinado. Pero resulta que el pueblo de Dios ahora está desparramado por toda la tierra. Claro, es el Israel espiritual, digamos. Correcto. Entonces, ahora el pueblo de Dios está llamado a mirar
al lugar donde Cristo está intercediendo por cada uno de nosotros. Y ahí es donde la doctrina del santuario cobra una importancia clave en la victoria hacia esa esclavitud que nos acompaña mientras caminamos por el desierto. Y ahí es donde Dios levanta un pueblo y una iglesia y dice: ya los libré de una esclavitud, pero ahora quiero que aprendan ustedes o entiendan que los puedo liberar también de esa esclavitud diaria del consumismo, de las tendencias naturales con que nacemos, etcétera, etcétera, poniendo nuestros ojos en Jesús. ¿Y dónde está Jesús? Está en un lugar santísimo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice el apóstol. Bueno, estamos avanzándonos así, rápidamente, de un extremo al otro. Ahora, en este concepto, ¿cómo somos liberados de la esclavitud? ¿Cómo uno puede decir ya, yo me libero de la esclavitud del pecado? Bueno, si tuviéramos que enumerarlo por, no sé, a lo mejor por paso, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Mira, ¿esté consciente o no esté consciente? Primera, para mí... Perdón, antes que ya. me responda, yo tengo un vicio hoy día, cualquiera. Tengo un pecado que yo conozco, tengo una tendencia que conozco. ¿Cómo lo hago para comenzar ese proceso de liberación? Muy bien. Bueno, primera cosa, y esto es lo que muchos no lo entienden: no luches contra esa tendencia. Alguien podrá decir, pero pastor, ¿de qué está hablando? No. Y que en la palabra de Dios hay dos luchas. Tú vas a encontrar textos en la Biblia donde el Señor te dice: no pelees, la pelea es mía. En el pueblo de Israel muchas veces dijo: ustedes tranquilos, yo voy a desbaratar los ejércitos que vienen en contra de ustedes. Ya, eso es por un lado. Pero por otro lado encuentras un texto que dice, Pablo, pelea la buena batalla de la fe. Muy bien. ¿Cuál es tu pelea y cuál es la pelea de Dios? La pelea de Dios es contra tus tendencias. Él empieza a actuar de manera sobrenatural en tu ser interior. Empieza a depositar conceptos, ideas, principios que los implanta en tu naturaleza, que desarraigan esas tendencias con que nacimos en esta tierra. Esa es la pelea de Dios. ¿Cuál es mi pelea? Mi pelea es permanecer en Él, buscar cada día su presencia, cada día a través de su palabra, a través de la oración, decirle: Señor, esa es mi pelea. Yo lo explico esto en la iglesia y varios hermanos se ríen y digo: la pelea mía es contra las sábanas. Para levantarse temprano a estudiar la Biblia. Correcto. ¿Me entiendes? Esa es mi pelea. Si yo logro esa, porque nadie lo va a hacer si no lo hago yo. Si yo me levanto, peleo esa pelea y voy, el resto lo hace el Señor. Y llega un momento en que se produce lo que tantos lo dicen por ahí: dime con quién andas y qué va a pasar. Te diré quién eres. Correcto. Si yo empiezo a caminar con el Señor diariamente, no me doy ni cuenta cuando el Señor empieza a darme la victoria. Y todos que me rodean se dan cuenta de que soy victorioso. El último en darse cuenta soy yo. Esa ilustración está en la vida de Juan. Juan, ¿cómo es que llegó a morir ese hijo del trueno? ¿En qué momento murió el hijo del trueno y apareció el discípulo del amor? No, Juan peleó su pelea. Es como el caso de Nicodemo. Correcto. Que Jesús le dijo: es como el viento que no sabes dónde viene, dónde va. Correcto. Es como un proceso así imperceptible, Correcto. ¿no es cierto? Es un proceso que Dios va haciendo. Yo entiendo esa parte. Lo que me deja así con un sentimiento encontrado, igualmente, es que ese no es una decisión natural, para decir en algún momento yo tengo que darle un punto de partida, para decir hay un ejercicio de voluntad de por medio, que generalmente es la voluntad que no tengo, ¿no es cierto? Es la voluntad que no tengo. Entonces la inquietud es: ¿cómo hago yo que no tengo voluntad, que estoy esclavo, para que se produzca esa voluntad? Porque el deseo de estudiar la Biblia no lo tengo, el deseo de levantarme en la mañana a orar no lo tengo, el deseo de ir a la iglesia no lo tengo, porque naturalmente no lo tengo. Entonces en algún momento yo tengo que tener algún grito de un paso, de decir: ok, a ver, lo pruebo, por último lo intento, o trato de hacer algo. Entonces, ¿dónde parte eso? No me lo digas al tiro. Vamos a un bloque, a una pausa, y estamos de vuelta
para ver si podemos identificar, si podemos llegar a alguna forma de poder liberarnos de esta esclavitud que, vaya, está complicado. Gracias por continuar en la compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estamos en su programa Lecciones de la Biblia. Y en esta ocasión estudiando un tema que por lo menos a lo personal resulta muy apasionante, entender cómo uno puede tener una liberación, ¿no es cierto?, de este yugo que se llama el yugo de la esclavitud del pecado. Hemos estado en estos bloques conversando con Guido, pero cuando viniste la primera vez nos hablaste un poco acerca de tu experiencia pastoral. Tú eres casado, tienes 3 hijos, dijiste en esa ocasión, que tu esposa trabajaba en Porvenir, algo así. Pero, ¿tu distrito cuál es? Bueno, el distrito está ubicado en la parte central, prácticamente centro de Santiago, ¿no? Ya. La Moneda, todo ese sector, muy cerca de la iglesia central. Está la iglesia pegada a la calle Camin, Estación República más o menos. Y ahí tenemos 3 congregaciones. En realidad eran 2, pero ahora abrimos una tercera. Y la iglesia de Fe y Esperanza es una iglesia muy conocida, muy especial, porque se trataba de un coro en el pasado que decidió hacer su propia iglesia, donde le dan mucha importancia al canto. Hay un grupo de hermanos que les gusta realmente, ensayan todos los sábados y salen a cantar, etc. Y es una experiencia muy bonita. Bueno, la verdad es que trabajar en la iglesia siempre fue mi anhelo, terminar mi ministerio en una iglesia. Porque cuando uno se enamoró del ministerio, lo hace pensando en el pastor de esa iglesia que lo visitó a uno, ¿no? No, yo nunca pensé entrar en el ministerio viendo a los administradores. Claro. Yo entré al ministerio viendo a ese pastor. O sea, la administración, tú fuiste administrador durante varios años, casi la mayor parte de tu experiencia fue administrar. Cuando decimos administrador estamos hablando de directivos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pasaste por cargos de presidente, secretario. Me acuerdo cuando fuiste evangelista. Yo estaba recién partiendo en el ministerio y tú estabas en el sur. Eras evangelista y después fuiste presidente de la misma zona sur del país. Fueron buenos años, ¿o no? Lindos años. Fueron lindos años. Realmente. La administración, algo así como un accidente del ministerio pastoral. Eso. La verdad así que como uno tiene que entenderlo, en el fondo. Así es, porque lo que finalmente uno es pastor. Claro, sí. Y el pastor tiene que ver con las ovejas. Y la experiencia de la iglesia es maravillosa. Realmente es una experiencia espiritual. Muy bonita, muy bonita. Yo creo que ahí es donde realmente se puede vivir la experiencia espiritual. Me imagino que tú y claro, lo vives así. Yo llegué a una conclusión. Sabe que las satisfacciones más bonitas uno las encuentra en la iglesia. Más lindas. Qué lindo es cuando uno va a la casa de un hermano y con lágrimas en los ojos le dice la hermana: gracias, pastor, su visita me hizo mucho bien. Uno sale pero nuevo, renovado. Sí. Uno gana tantas veces mucho. Como va. Claro. Yo creo que el que va a visitar, el pastor que visita, es el que más gana siempre en una experiencia espiritual. Correcto. Y bueno, como estamos en esta lucha, yo creo que justamente lo que el pastor puede hacer por una oveja, espiritualmente hablando, justamente es ayudarlo a entender esta parte, ¿cierto? Claro. Cómo se produce en mí este deseo, porque yo no lo tengo naturalmente. Eso fue lo que está. No logro, yo me gustaría ser como esas personas que están en la pantalla, ¿o no? No de mí, pero por lo menos de ti, ¿no es cierto? Bueno. Me gustaría tener ese conocimiento, me gustaría tener esa fe. A lo mejor tú podrías estar diciendo: ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hacen? Muy bien. ¿De dónde viene? Creo que es una de las preguntas más importantes que los hermanos esperan que sus pastores le respondan. Hablando un poquito de lo que mencionamos. ¿Cómo es que Dios atrae a las personas? En primer lugar, el Señor siempre nos va a atraer hacia su palabra. Y en algún momento, no sé si por curiosidad al principio o por alguna necesidad, nos vamos a encontrar con este texto que dice: porque Dios, está en Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué está diciendo el pasaje? Que Dios es el que
En el que algún momento, ejerce ese claro. acto. Si yo me encuentro, Patricio, con este texto en un momento difícil de mi vida y llego a la conclusión de que en mí no están esos deseos, pero descubro que Dios puede ponerlos, es una buena noticia. Bueno, pero para eso tengo que tener fe. Correcto. Entonces, lo primero que hago es decirle, Señor, ¿es verdad lo que tú me estás diciendo, que tú puedes poner en mí el querer también como el hacer? Si es verdad, y ahí viene quizás mi primera oración, y caigo de rodillas y le digo, Señor, descubrí una gran verdad. ¿Es verdad lo que tú me dices? ¿Tú puedes poner en mí ese deseo? Ponlo. Y ahí empieza la experiencia. Porque de algún modo ese Dios cumple con lo que dijo. Si la palabra de Dios dice que Él va a poner ese deseo en ti, lo va a hacer. No dudes. El problema que tengo es el que no tiene fe. Bueno, de alguna manera Dios se las va a arreglar para alcanzar a todos. Por supuesto. En algún momento tendré que tener ese clic, ese momento en cuando yo digo, ¿lo tomo ahora o no lo tomo nunca? Correcto. Y aquí viene algo, Patricio. Lo que pasa es que nosotros creemos que los incrédulos van a cambiar por lo que nosotros les decimos. No, el incrédulo va a ser creyente cuando se enfrente con la palabra de Dios. Una cosa es que yo le diga, Dios va a poner en ti el querer y el hacer. Y otra cosa es que Él se enfrente con él. Así dice el Señor. Ahí está la diferencia. El confrontarse. Con la verdad. Cuando Él lea, cuando sus ojos se fijen en esta promesa, el mismo Espíritu que inspiró al autor estará inspirando sobrenaturalmente al lector. Y ese hombre no va a quedar igual cuando se confronte con la palabra de Dios. Esa es la razón del por qué tenemos que entender que así dice el Jehová. Jehová tiene poder. Significa que, por ejemplo, si tú estás en una posición de incredulidad en este minuto, y dice estos dos caballeros que están hablando allí, están hablando cosas que no entiendo mucho. Bueno, si estás mirando este programa es porque el Espíritu Santo te está actuando en tu corazón. Correcto. Punto número uno. Si no, ya te hubieras ido. Si no, ya te habrías ido hace rato. Pero si estás mirando este programa, estás como en el proceso de colocarte en el lugar de Dios. Así lo entendería yo. Ese es el punto. Ahí lo entendería. Así es. Y Dios puede hacer el milagro de colocar en tu corazón el deseo de investigar o de cavar un poquito más profundamente en estas verdades. Correcto. Si lo entiendo bien. Así Sería es. como el paso, porque de otra forma no veo cómo podría darse la De cosa. alguna manera te va a confrontar con su palabra, porque su palabra tiene poder. La mía no tiene, pero la palabra de Dios tiene poder. Ahora, ¿cómo es eso? Ahí está. Cuando Dios dice, sea la luz fue hecha. Hay poder, energía. ¿Se puede lograr esta cosa como una vida espiritual así profunda, rica con el Señor, a tal punto que sea como era el santuario, el centro de la vida de Israel, que realmente se torne mi experiencia cristiana en un centro de todas las cosas? Porque de acuerdo a lo que vimos, por ejemplo, hoy día estamos en un mundo de consumismo, los televisores, la internet, la televisión, hay tanta luz, tanto entretenimiento que uno dice, bueno, ¿en qué momento todo eso puede pasar a un segundo plano para transformarse en lo primordial, que sea que yo no pueda un día estar sin el Señor, que no pueda estar un día sin leer la Biblia, que cuando uno, por ejemplo, escucha a una persona decir, sabe, pastor, yo no puedo vivir sin el Señor, y uno de repente no puede dejar de pensar, ¿no estará exagerando la señora? Bueno, pasa lo mismo cuando dos muchachos, dos jóvenes, un hombre y una señorita, se juntan, se ven, al principio se miran, se atraen, pero con el tiempo van conversando, pero esas conversaciones se van extendiendo, los encuentros van siendo cada vez más frecuentes hasta que finalmente, ¿qué pasa? No puedo vivir lejos de ti. Y se casan. Lo mismo pasa con Dios. En algún momento el Señor nos atrae. Puede ser a través de un problema, de una dificultad, a través de una enfermedad, a través de un accidente, a través de una curiosidad, a través de, no sé, Él se las arregla, Él tiene 1000 caminos para tocar a las personas. Y empieza el diálogo, empieza la amistad. Y llega un momento en que lo que Él te dice llena ese vacío que por mucho tiempo no sabías cómo llenarlo. Y empiezas a ser atraído, algo sientes. No, la palabra de Dios, no sé. La música, no sé, me trae paz. Bueno, el Señor ya está empezando a atraerte y finalmente te confronta con Él, así dice el Señor. Y ahí toda tu estantería se desploma. ¿Por qué? Porque así dice del Señor,
habla de cosas tan simples, tan sencillas, que por haberlas complicado nosotros con nuestro estilo de vida, nos hemos perdido de lo mejor. Ahora, tú dijiste delante, me parece bien, me parece excelente lo que tú dices, pero delante mencionaste algo relacionado con lo que hace Dios, es la lucha de Dios, que hay una lucha que es de Dios y la otra que es la nuestra. ¿Contra quién luchamos nosotros realmente? ¿Luchamos contra nosotros, nuestras pasiones, o tenemos fuerzas externas? Luchas, no sé, espirituales o que están actuando en nuestra vida. ¿Contra quién tenemos que realmente luchar? Bueno, tú mencionabas por ir a Cristo. Sí, correcto. Pero la batalla ¿con quién es? Bueno, eso es lo que está haciendo alusión esta lección, donde esas potestades de las tinieblas. Pablo dice, no tenéis lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades. O sea, es una lucha espiritual. Es una lucha espiritual. Pero real. Real. Contra seres, entonces, contra espíritus reales. Correcto. Ahora, estos espíritus actúan de diversas maneras. Por ejemplo, el enemigo, Satanás, no está preocupado de que si yo vaya o no vaya a la iglesia. Podemos ir, pero lo que él no quiere es que tú aprendas a caminar con Dios cada día. No quiere que tú aprendas a depender de Dios cada día. No quiere que tú le consultes a Dios cada día. No quieres que tú entres en el laboratorio de Dios, donde Dios está haciendo el trabajo maravilloso de transformar tu vida. Entonces va a hacer todo tipo de entretenimiento para que... Entonces me da mucho trabajo, me da mucho dinero, me da muchas actividades con tal de yo postergar ese acto. Ahí está el punto. Entonces, esa es la lucha entonces. Ahora, ¿cómo librarme de eso? Hay un pasaje en la Biblia que dice, Jesús lo dijo, ¿no? Aquel que quiere ser mi discípulo, dice, niéguese a sí mismo. Tomar la cruz. Entonces, el Señor me va a enseñar qué significa, Señor. Negarse. Negarme a mí mismo. Negarse es ser esclavo en otras palabras. Correcto. Negarme a mí mismo es negarme a hacer las cosas como yo quisiera hacerlas, sino como a Dios le agrada. Y tomar mi cruz y seguirlo. Entonces, todo eso el Señor lo produce en uno. Y esa es la maravilla de la salvación. Y eso es lo que está diciendo. Pero se habla, por ejemplo, se puede decir que uno tiene un espíritu de mentira, espíritu de engaño, espíritu de no sé. Sí, yo creo que... o es un concepto nomás decir. Ya, déjame decirte, Patricio, a veces cuando hemos entrado en este tema, hemos exaltado más el poder de Satanás que el poder de Dios. Sí, me parece que... Entonces, cuando tratamos de exaltar el poder de Dios, empezamos a entrar a hilar fino y entramos en detalles. Claro, porque uno puede decir, vamos a exorcizar todos estos problemas que vienen, entonces viene con poderes sobrenaturales y te saco los demonios que tienes dentro. Correcto. Y quedas limpio espiritualmente es el hablando. Señor el que hace eso en la medida en que yo aprenda a depender de Él. Esa es la tarea de Él. ¿No dice eso acaso que cuando Él encontró a 2 endemoniados en Gadara, quién fue el que los liberó? Fue el Señor. El Señor. Entonces yo tengo que confrontarlos con el Señor, de alguna manera, con su palabra. Y entonces ahí viene el cumplimiento. Él produce el querer y también el hacer. Pero el caso de esos gadarenos, por ejemplo, ellos estaban poseídos. Poseídos, sí. Y Cristo tuvo que sacar el demonio de ellos. Correcto. ¿No puede pasar algo así con nosotros también? ¿O con las personas? Por supuesto. Que estar poseídos pero controlados por Satanás. Es una forma de posesión. ¿Y quién Tal vez no se manifiesta dando vuelta a la cabeza, como lo presentan en las películas, sí. o gritando, o limitando, qué sé yo, porque eso sería ya son como los extremos, ¿cierto? Del control de Satanás. Pero de alguna forma nosotros estamos siendo constantemente poseídos. O controlados por las fuerzas del mal. Esa es la lucha. Correcto. Ahora, para eso está este versículo que aparece en la lección que estamos comentando, cuando dice Pablo, y despojando a los principados y a las potestades. Los despojó. ¿De qué? Del poder sobre nosotros. Entonces, es posible librarnos de estos poderes en la medida en que nosotros aprendemos a depender y a caminar con aquel Dios que murió por nosotros. Bueno, resulta interesante esto que estamos hablando, porque yo creo que aquí está la esencia de la vida cristiana. Ahí está. O sea, finalmente la Biblia dice que el desenmascaramiento
de todo este poder está ahí en la acción del diablo, de Satanás con Cristo en la cruz del Calvario, ¿no es cierto? Allí, ¿cómo se manifiesta esta consumación de la liberación de la esclavitud? Si no es a través de este acto maravilloso de Cristo de someterse a su Padre. Así es. ¿Cierto? Porque en algún momento Cristo le dijo al Padre: Padre, mira, si puedes, saca de mí esta copa. Yo no quiero vivir esta experiencia, por mí me la saltaría, pero finalmente hágase de acuerdo a tu plan y tu voluntad. Ahí está. ¿No es cierto? Ahí está. Y finalmente, Patricio, se cumple aquella frase tan célebre del apóstol Pablo cuando dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahí está el secreto. Entonces, la liberación y la redención se produce sobre dos muertes: la muerte de Cristo y la muerte de mi yo. Guido, en unos minutos nada más, ¿podrías tú hacerle una invitación a nuestros amigos a poder experimentar esta maravillosa gracia? Creo que esta lección va a ser de gran utilidad para la Iglesia en la medida en que Dios se encargue de revelársela a su pueblo. Lo que yo enfatizaría en esta lección de manera muy sincera para todo hermano de iglesia y para toda persona que lucha con sus tendencias es que recuerde que Dios es el que produce el querer en usted, querido amigo. Dios es el que produce el hacer en usted. Su pelea es acercarse al Señor cada día, romper esas barreras de alejamiento que por años hemos tenido, y Dios hará el resto, lo que tú y yo no podemos hacer por nosotros mismos, porque es parte de nuestro ADN, parte de nuestra naturaleza humana. Eso se lo dejamos en las manos del Señor. Dicho de otra manera, ese hijo del trueno en la ilustración de Juan desaparece en la medida en que aprendamos a caminar con Jesús todos los días. Y ahí estaremos hablando de un crecimiento real que nos llevará a la Canaán celestial. Bueno, muchas gracias, Guido. Ha sido muy provechoso involucrarnos en este tema hoy día. Sé que simplemente aquí tenemos la punta del iceberg de todo lo que significa lo que Cristo puede hacer en nuestra vida, pero sabemos que todavía hay muchas cosas que están por delante, hay mucho programa todavía que nos queda. A ustedes, amigos, televidentes, hermanos, agradecerles simplemente el ser fieles a este programa cada semana. Espero que el Señor les bendiga y que el Señor les dé esa fuerza, esa entereza espiritual para someterse al Señor. Hasta una próxima ocasión. Que el Señor les bendiga.